humanitaria periódica para víctimas es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo legal vigente para quienes perdieron su capacidad laboral por hechos de violencia propios del conflicto colombiano. Está dirigido a las víctimas del conflicto colombiano mayores de edad que con posterioridad a la entrada de la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 hubieran sufrido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud? Primer requisito es ser colombiano. Segundo requisito es tener calidad de víctima del conflicto y estar incluido en el Registro Único de Víctimas. Tercer requisito, haber sufrido pérdida del 50% o más de la capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Cuarto requisito, debe existir nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto interno. Quinto requisito, no tener pensión ni posibilidad de pensionarse. En el sexto, no se debe percibir ingresos por ningún concepto y o mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente. Y por último, no ser beneficiario de subsidio de auxilio, beneficio o subvención económica periódica ni de otro tipo de ayuda para subsistencia por ser víctima. Nexo causal. El nexo causal es la relación del hecho victimizante y la pérdida de la capacidad laboral. ¿Y cómo demuestra una víctima del conflicto armado que tiene pérdida de capacidad laboral del 50%? Los interesados en obtener la prestación humanitaria periódica para las víctimas deben acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que corresponda según su lugar de domicilio, mostrando la historia clínica que reflejen los hechos de la fecha en que ocurrió el acto de violencia que causó la invalidez. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué documentos debo presentar ante el Ministerio del Trabajo? Deben llevar la copia de la cédula de ciudadanía, el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional expedida por la respectiva Junta Regional. Mucha atención, la tarifa que debe cobrar la Junta Regional es equivalente a 3 días de salarios mínimos legales vigentes para quienes demuestren la inclusión en el Registro Único de Víctimas. Es necesario aclarar que debe entregar la certificación del Registro Único de Víctimas que puede obtener a través de unidad en línea o a través de la atención presencial en los centros y puntos de atención. También debe presentar una declaración donde el aspirante indique que cumple con los requisitos y condiciones. También debe anexar el certificado de afiliación a la EPS. Ustedes pueden realizar dicha solicitud en Bogotá o en todo el territorio nacional siempre y cuando asistan a una oficina del Ministerio de Trabajo. Recuerde que no requiere abogado para realizar dicho trámite. Sin embargo, si usted necesita orientación, se puede acercar a cualquier personería municipal. ¿Cuáles son las características de la prestación humanitaria periódica? Esto se entregará directamente a la persona beneficiaria como una ayuda para su subsistencia. Es intransferible. Se entregarán 12 prestaciones por año. La prestación humanitaria periódica es de un salario mínimo legal vigente. Es compatible con el reconocimiento de la indemnización. No es compatible con ninguna pensión, asignación de retiro o beneficios económicos periódicos BEPS. ¿Cómo se pierde la prestación humanitaria periódica? Por muerte del beneficiario, por comprobación de falsedad en la inscripción, por recibir una pensión, por no acreditar los requisitos o condiciones, por recibir algún subsidio, algún beneficio del Estado y por presentar variación de la pérdida de capacidad laboral con un porcentaje inferior al 50%. También por desatender el llamado para someterse a las valoraciones periódicas de pérdida de capacidad laboral y por la exclusión del Registro Único de Víctimas.